Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con la senadora socialista y presidenta de esa colectividad, Paulina Bodanovich, en una jornada en que tenemos mucho que contarles de Chile y del mundo. Comenzamos con estos titulares. La multigremial nacional que reúne a pymes y emprendedores sumó a la idea de la Sociedad Nacional de Agricultura de regularizar a los migrantes ilegales que no tengan antecedentes para que puedan trabajar en el país. Sin embargo, desde la Asociación de Agricultores Unidos calificaron de irresponsable la propuesta debido a la crisis migratoria. El gobierno salió a defender la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que quien lidera la política exterior es el presidente de la República y pidió apoyo transversal a la nominación. La Moneda afirmó además que hubo un trabajo previo con miembros de la oposición, descartando así las críticas surgidas en la derecha. El defensor penal público Víctor Providel se acogió a su derecho a guardar silencio tras ser citado a declarar como imputado ante la Fiscalía Centro Norte en una causa por el supuesto intento de revelar imágenes íntimas de la denunciante Emanuel Monsalve. Además, su defensa pidió inhabilitar a los fiscales Javier Armendáriz y Francisco Jacir. En temas internacionales, el presidente de Ucrania declaró ante la Asamblea General de la ONU que se debe detener a Rusia, pues solo así habría una posibilidad para evitar una catástrofe, para todos. Volodymyr Zelensky también se refirió al papel de las instituciones y dijo que ningún organismo internacional ha terminado con los conflictos bélicos. Todo esto y mucho más. Aquí comienza CNN Prime. No hace instantes, autoridades entregaron los detalles de los delincuentes que participaron del robo en la casa de Carolina Pampita Ardoin en Buenos Aires. Felipe Hernández con los detalles. Te escuchamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de hablar justamente de ese tema, vamos a hablar de otra situación que ha ocurrido en las últimas horas acá en la región metropolitana y específicamente en la comuna de Santiago. Un hecho lamentable en el que se mantiene una lactante de 8 meses con una fractura de cráneo en riesgo vital al interior del hospital Roberto del Río, ubicado acá en la comuna de Independencia. Lo cierto es que todo esto habría comenzado en horas de esta tarde cuando llegan los padres, ambos de nacionalidad venezolana y en condición de irregularidad en nuestro país, con esta lactante de 8 meses hacia el hospital o al interior del hospital San Borja. Ahí se entrevistan con el personal de Carabineros que se encuentra de punto fijo en este recinto asistencial con los padres y es en ese momento donde se inicia todo un proceso investigativo porque, al momento de cerciorarse Carabineros, tras la conversación con el equipo médico, se señala, entre otras cosas, que existía esta lesión grave en este menor de edad, en esta menor de edad, de sexo femenino. Y luego de eso entonces es que los padres habrían señalado a Carabineros que ellos no son los responsables de este hecho porque el cuidado lo mantiene durante el día la abuela de esta lactante. Asiste Carabineros hasta el domicilio de ambos y es en ese momento donde finalmente son conducidos los padres y también la abuela de la lactante hasta la cuarta comisaría de Carabineros de Santiago, donde se inicia todo el proceso investigativo. La Fiscalía Centro Norte decidió que esta investigación, tal como ustedes lo están viendo en imágenes, sea entregada a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes están recabando antecedentes aquí en este recinto asistencial de la Comuna de Independencia, esto es en el Hospital Roberto del Río. Han estado durante varios minutos acá al interior de este centro asistencial recabando antecedentes, solicitando información al centro asistencial y hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de acceder a una declaración por parte de la Policía de Investigaciones. Lo único que se sabe hasta ahora y que ha trascendido es que la menor se mantiene en riesgo vital. Es parte de la información que se ha podido ir recabando respecto de esto y mientras tanto se mantienen los padres a disposición de la Policía de Investigaciones detenidos por ahora y por esa razón entonces es que también la abuela de esta lactante
fue dejada apercibida, sin embargo todavía bajo la atenta observación de la Fiscalía para saber cuáles van a ser los pasos a seguir en torno a esta investigación. Cambiamos de tema rápidamente con lo que tú señalabas, Mónica, este hecho en el que todo tiene su desenlace en la ciudad, en el barrio de Palermo, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Son 7 los chilenos que serían parte de una organización compuesta en total por 9 delincuentes. 7 chilenos, Ay, sí, pido las disculpas. Un colombiano y un venezolano. ¿Quiénes son? Te escucho, Mónica. Estamos revisando justamente esta detención de 8 personas por este robo en casa de Pampita, todo esto ocurrido en Argentina. Obviamente un hecho súper lamentable. Hay un tema también que para algunos puede parecer menor, pero que a muchos nos parece muy fundamental. Se habían llevado a través de una serie de dispositivos imágenes familiares muy queridas también para la actriz, modelo, animadora, y afortunadamente esa parte fue recuperada. Evidentemente, aparte de lo que significa la violencia de que entren a tu domicilio, de que te roben, el tema de las imágenes personales era algo muy triste para Pampita, Felipe, y también había habido una queja que parece bastante razonable de parte de ella. ¿En qué sentido? En que ella le decía a muchos periodistas, cuando le preguntaron por este robo, ¿cuántas veces les dije que no mostraran la fachada de mi casa cuando hablaran de mí? Porque de alguna forma era dar a posibles delincuentes la ubicación o la identificación de su domicilio. Eso entre medio de todo esto que tú nos estás contando, que tiene que ver con estos 8 detenidos por aquel robo. Exactamente, claro. Son en total estos 9 sujetos. Yo te decía que son 7 chilenos y un colombiano y un venezolano, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, en este caso trasandina, pero de estos 7 sujetos de nacionalidad chilena, hay 3 que tenían participación en delitos acá en nuestro país. 4 encerronas, delitos relacionados a robos violentos de vehículos, 2 en calidad de consumados, 2 encerronas consumadas y 2 frustradas. Dentro de estos 2 últimos hechos, todos estos, para que ustedes tengan en consideración, ocurrieron el día 6 de septiembre de este año, es decir, hace un par de semanas tan solo. 2 de estos hechos ocurren en la comuna de La Florida, los 2 hechos frustrados. Uno de estos hechos en La Florida, bueno, resultó con la afectación a un funcionario de la Policía de Investigaciones. ¿Y por qué digo que resultó con afectación? Porque este funcionario resultó herido a bala por parte de uno de los antisociales que lo intentó asaltar y tratar de robarle su automóvil. Él frustra, este funcionario de la PDI logra frustrar este asalto y finalmente estos sujetos terminan huyendo. Sin embargo, uno de los delincuentes resultó herido. En total, por los hechos ocurridos en Santiago, entre las comunas de Estación Central, Maipú y los 2 hechos en La Florida, hay 3 sujetos que resultaron detenidos, que están en Chile, y otros 3 que están en Argentina, que están siendo también imputados en la causa por el robo a Carolina Erdogaín. Hablamos de Pampita. Vamos a escuchar ahora las palabras que entregaron desde la Fiscalía y también desde la Policía de Investigaciones, quienes se refirieron justamente a todos estos hechos que se enmarcan en una banda dedicada a realizar robos acá en Chile relacionados a robos violentos de vehículos, encerronas y portonazos, y también en Argentina, pero ahí es robo en lugares no habitados o habitados como son los domicilios. Se logra determinar que los sujetos que cometen un robo a la casa de la artista Carolina Erdogaín, más conocida como Pampita, estaba conformada por 7 ciudadanos chilenos, banda la cual también había actuado en otros hechos aquí en la región metropolitana, delitos violentos, de encerronas, en la comuna de Estación Central, en la comuna de Maipú, el día 6 de septiembre. En esa oportunidad, un detective que regresaba desde su trabajo de dotación de la Brigada Antinarcóticos es abordado por parte de esta banda criminal, quienes lo atacan
con disparos y lo hieren de forma grave. La colaboración internacional, ¿cierto?, permite posicionar a estos dos sujetos que hoy día están detenidos en Argentina como autores del delito de homicidio frustrado en contra del detective, de robo con intimidación con arma de fuego en la comuna de Estación Central, de robo con violencia en la comuna de La Florida y otro robo con intimidación que sufre una persona que le sustrae en una camioneta Territory en la comuna de Maipú. Y con coordinación de la unidad de extradición y unidad de extranjería de la Fiscalía Nacional, se han realizado una serie de diligencias que primero permitieron identificar fehacientemente la identidad de estas personas, quienes no salieron por paso habilitado. Obviamente trataron de evadir el control policial, conociendo de que una parte de la banda ya se encontraba privada de libertad y que probablemente ya estaban siendo identificados, huyeron del país y se dedicaron a cometer nuevos delitos que afectaron a domicilios en la República Argentina y finalmente se logró la detención en Argentina y con las coordinaciones con esta policía de ese país pudimos determinar y identificar plenamente a estos partícipes. Sin perjuicio de ello, tenemos información también respecto al resto de la banda, hay blanco investigativo que estamos trabajando y esperamos desarticular totalmente esta banda que está dedicada a una gran cantidad de delitos, en particular en Chile a portonazos y en Argentina a delitos que afectan a domicilios de particulares. Claro. ¿Por qué se escuchaba dentro de las declaraciones, Mónica, que existían dos sujetos que estaban directamente involucrados y yo había dicho tres? Porque resulta que hay dos que efectivamente tenían orden de detención vigente y que estaban siendo buscados por parte de la policía y el Ministerio Público. Y hay un tercero que no tenían justamente la orden de detención porque en su momento las víctimas de los delitos frustrados acá en nuestro país no pudieron reconocerlo, pero lo vinculan directamente a los delitos que ocurrieron acá en Chile. Por esa razón es que no existía una orden de detención. Por eso se habla que hay directa relación, directa participación de dos sujetos que están detenidos en Argentina y un tercero que podría ser parte de esa banda que realizó los robos acá en nuestro país y que terminó, entre otros, con un funcionario de la PDI herido a bala y que afortunadamente se recuperó y está en buen estado de salud. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe, este completo informe y por supuesto que obviamente con el caso de esta menor, que es lo más relevante que nos tiene a todos preocupados. Muchas gracias por la información. Que esté muy bien. Chao, chao. Una serie de reacciones ha generado la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura de regularizar migrantes para enfrentar la falta de mano de obra. En ese ámbito, en el ámbito de la agricultura, los candidatos presidenciales descartaron apoyar la medida, mientras que en el Congreso ya citaron a miembros del Ejecutivo para que entreguen antecedentes del panorama actual del agro. En su nota, Colomba Eichholz tiene los detalles. No vamos a regularizar a nadie, ni vamos a formalizar a nadie. Una visa temporal laboral es algo distinto, que se puede mejorar. Y esa es justamente la dirección que busca tomar la Sociedad Nacional de Agricultura. Formalizar a migrantes que ingresaron con visa de turista a Chile y se quedaron trabajando. Así lo expresó el presidente de la entidad tras las críticas que generó su idea inicial de impulsar una regularización acotada para abastecer de mano de obra al agro. Propuesta que no solo tuvo réplicas en la arena política, sino también en su sector. Es una declaración irresponsable frente a toda la situación que hoy día está viviendo el país con la inmigración y atenta básicamente al empleo laboral chileno. Le quitamos la pega hoy día a los chilenos, se la estamos dando a un extranjero para abaratar costos de una industria y el problema es que los costos sociales que trae eso lo pagamos todos con nuestros impuestos. Un debate sobre la falta de mano de obra que se convirtió en algo mucho más profundo, en el que los candidatos presidenciales fijaron sus posturas sobre la política migratoria que pretenden impulsar y expresaron sus reparos respecto al trabajo en el campo, una experiencia que la abanderada oficialista conoce de cerca, pues ha señalado forma parte de su trayectoria laboral. Que el trabajo del agro, el trabajo de temporera, realmente es un trabajo bastante rudo, expuesto al sol y que en general tiene una paga muy baja. La verdad es que sobre el tema migratorio, ahora en más, creo que lo importante es hacerse cargo de una realidad que existe. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que ya se está haciendo.
hay un proceso de empadronamiento en el país desde el 2023 en curso. No vamos a abrir ninguna ventana a la inmigración irregular. Hay hoy día visas laborales. Si quieren avanzar en eso, bueno, que se pongan eficientes en el gobierno, pero eso es muy distinto a lo que ha señalado la candidata de gobierno, la candidata a la continuidad. En tanto, desde el gobierno señalaron que han sostenido conversaciones con la Sociedad Nacional de la Agricultura sobre este tema y que no descartan poder abordar las inquietudes del gremio tanto en el ámbito laboral como en el migratorio. Algo que obviamente siempre se tiene que estudiar porque es un tema complejo. Ellos señalan de que falta mano de obra, hay otros que dicen que chileno y chilena sí quisieran trabajar en ese rubro, depende de las condiciones laborales, un debate que ha sido siempre muy complejo, ¿no? Pero lo importante es que la evaluación que se tiene que hacer tiene que ajustarse a nuestra ley, que la ley se cumpla. Justamente para hacer una evaluación del requerimiento de la SNA es que la Comisión de Agricultura del Senado convocó a los ministros competentes en el área para entregar antecedentes, mientras que algunos diputados ya advierten cuáles son las razones detrás de la falta de mano de obra en el agro. Vamos a invitar, ¿no es cierto?, a la próxima sesión tanto al ministro del Trabajo como a la ministra de Agricultura para que nos den un diagnóstico certero en relación, ¿no es cierto?, a los puestos de trabajo que hoy día necesita la agricultura y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Creo que efectivamente en Chile hay un problema, pero más que de escasez de mano de obra per se, es de escasez de mano de obra por el costo alternativo. Es muchísimo más barato que venga gente de fuera de Chile a trabajar en agricultura que el chileno que ya no está dispuesto a ganar un sueldo más bajo. Una materia que los candidatos presidenciales de la oposición, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser, abordarán este jueves en la región de la Araucanía durante la tercera cumbre agrícola del sur de Chile, que además contará con la participación del presidente de la SNA. La candidata presidencial Yanet Jara ha tenido que responder a los cuestionamientos por la demora en la presentación de su programa definitivo. Las críticas han llegado desde el Partido Socialista y la ADC, donde aseguran que no se ha cumplido con los plazos. En el comando, en tanto, ya proyectan una fecha. Los detalles en el informe de Macarena Román. Candidata, ¿cuándo el programa? Es la duda que tienen varios entre quienes respaldan la candidatura de Yanet Jara. Pero más bien esos detalles son requeridos en la interna de las filas oficialistas. Parlamentarios como el senador socialista José Miguel Insulza y el timonel del ADC Francisco Huenchumilla han sido críticos por el tiempo que lleva la candidata sin su programa oficial. ¿Se han demorado mucho entonces? Yo creo que sí se ha demorado bastante. Por ejemplo, en temas éticos, nadie pide que todos sean partidarios del genocidio, todos sean partidarios del aborto, es una cosa ya lograda. En temas económicos, por lo menos, y temas internacionales, a mí me gustaría ver un programa más claro. Yo estoy esperando que a mí me manden, digamos, el borrador de programa definitivo, que me lo iban a mandar el 17, en una campaña con una coalición de 8 o 9 partidos. Es muy importante sumar. Aquí no se trata de hacer una campaña a lo largo del país simplemente con barra brava. Barras bravas que desde el comando descartan. Es que parte de los argumentos de por qué no se ha presentado el programa es justamente porque se está intentando integrar las sugerencias de quienes se reunieron con la banderada a lo largo del país en el marco de su gira nacional. Eso se lo tendrían que preguntar directamente al senador Huenchumilla. Yo lo que sí les puedo asegurar es que nos reunimos no solamente con aquellos que están muy entusiasmados con esta candidatura, sino también pudimos abrir diálogo con aquellos grupos, gremios, organizaciones que pueden estar alejados de esta posición política, pero que era necesario compartir visiones. En medio de la primera propuesta programática tras el inicio del periodo de campaña, la exministra del Trabajo tuvo que responder sobre sus ideas en materia de salud dental, pero mucho más sobre las críticas que paradójicamente no venían de la oposición, sino que del oficialismo. El programa va de la mano de lo que se llamó Soluciones para Chile, que es un ejercicio que se hizo en más de 25 ciudades del país y que terminó el día previo a la celebración de Fiestas Patrias. Esa información se ha sistematizado y en los próximos días va a estar disponible para todos quienes quieran consultarlo. Hasta ahora lo que existe son lineamientos de programa con 180 medidas que fue presentado luego de ganar las primarias presidenciales, pero donde faltan propuestas, por ejemplo, en materia internacional. Mejor demorarse un poquito para que todo salga bien. ¿Y por qué? Porque si ganamos la elección como así pretendemos, no queremos que nadie
desconozca el programa presidencial como sucedió en Bachelet 2, en donde recordemos que hubo un partido que decía no conocer el programa, que no fue parte del programa. Creo que el senador Buenchumilla y todos los presidentes de partido tienen que estar tranquilos, pues estamos trabajando a conciencia, construyendo un programa, escuchando a la gente, no solo teoría. En una de las vocerías del comando de Yanet Jara se señaló como plazo máximo el 3 de octubre. Este miércoles no hubo fecha fija, pero sí se confirmó que el tan requerido programa debería estar publicado en los primeros días del mes entrante. Ahí lo ven entonces porque ven la cortina de nuestra sección Cambio de Guardia, pero no me ven con nadie aquí. Parece extraño, es que Cambio de Guardia ya, las aspiraciones de nuestros reporteros, de nuestros conductores además, ya son internacionales y se han llevado Cambio de Guardia a Estados Unidos. Ivo Goich, te has llevado la sección hasta trascendiendo fronteras. Estás en Estados Unidos, en Nueva York, en el contexto de esta visita por la Asamblea General de la ONU, así es que le damos la bienvenida a Cambio de Guardia Internacional, ahora contigo desde allá. Y obviamente que tenemos mucho que conversar, Ivo, y hay una pregunta que está rondando, porque ya sabemos la postulación de que va a ser Chile de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, pero muchos están preguntando varias cosas, como por ejemplo, Ivo, ¿cuándo se toma esta decisión? ¿Cómo se gesta todo esto para que vayamos conversando? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Desde Rockefeller Center elegimos este lugar para poder hacer esta edición de Cambio de Guardia desde muy lejos, efectivamente, pero aquí está pasando absolutamente todo, es el epicentro político a nivel mundial durante esta semana donde se desarrolla la versión número 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas. El día de ayer, un día muy noticioso con el último discurso como presidente en ejercicio de Gabriel Boric de nuestro país, y también el anuncio que se esperaba, que trascendía durante las últimas semanas. Faltaba saber la forma, el cuándo y el dónde, y fue precisamente en Nueva York, un lugar que bien conoce la expresidenta Michelle Bachelet, el escogido por el presidente de la República y por ella también, para que se conociera su disposición total a ser candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Vamos a hablar de eso, Mónica, tenemos harto que conversar, pero antes quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que ha sido la agenda del día del presidente, que también ha sido muy importante. Ha tenido muchas actividades, no solo el día de ayer, concentradas efectivamente en su presentación ante el plenario de Naciones Unidas, Mónica, sino que el día de hoy liderando. Y digo liderando porque hoy día ejerció un rol de moderador el presidente en la cumbre por defensa de la democracia y contra el extremismo, donde participaron, ya podríamos decir, viejos conocidos para el presidente. Estamos hablando de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, de Gustavo Petro, presidente de Colombia, de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de la República Federativa de Brasil, y también Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay. Hace 2 semanas, Mónica, nosotros conversábamos acerca de qué significaba esta cumbre, qué es lo que se esperaba, a quienes esperaban sumar también, y yo te decía que lo que nos habían contado era que no importaba tanto el número, la convocatoria a nivel de número de países, sino que importaba más ver en los asientos quiénes fueron los que participaron. Bueno, participó la base, que eran estos presidentes. Estaba la expresidenta Michelle Bachelet también como parte de la delegación chilena invitada a ese lugar, pero intervinieron otros países también. Yo te había dicho que en julio de este año, en la reunión de alto nivel de democracia siempre que se desarrolló en el Palacio de la Moneda, donde asistieron estos mismos presidentes que te nombré, habían dado a conocer ellos mismos, de hecho el presidente Boric, que había tomado contacto con distintos líderes mundiales de la región latinoamericana, pero también de Europa, de Oceanía. Bueno, ninguno de ellos estuvo el día de hoy, Mónica. Habrá que ver de qué manera miden efectivamente la convocatoria, lo que significa, teniendo en cuenta que la próxima versión de esta reunión, que le da continuidad a un trabajo que comenzó el año pasado acá mismo en Nueva York, se va a realizar en Madrid, en España, y será Pedro Sánchez quien tenga la posibilidad de liderarla. Estoy buscando los países solo para tener, quienes hablaron el día de hoy, quienes presentaron el día de hoy en esta cumbre: el presidente de Albania, de Senegal, Guatemala, San Vicente y Granadinas, Cabo Verde, Bolivia,
y el presidente del Consejo Europeo y secretario general del mismo. ¿Ivo? Ellos expusieron también el día de hoy, es una lista muy distinta, la que te estoy dando, Mónica, a la que se esperaba efectivamente por parte de los organizadores. Un detalle, porque así como habíamos dicho que era un éxito si lograba convocar, por ejemplo, no sé, Reino Unido, una figura así, que eso podía ser, lo estamos conversando para quienes se van incorporando a nuestra sintonía. Ivo Goich está en Estados Unidos, en Nueva York, en nuestra sección Cambio de Guardia, que tenemos todos los miércoles en que revisamos la trastienda del poder presidencial. Iba a ser un éxito si es que lograba básicamente convocar a ese nivel de, no sé, 1 o 2 nombres que fueran de una tendencia política distinta o de un peso de otra región, amplia, sí. Más allá de Pedro Sánchez, ¿no? Así como iba a ser un éxito, si no lo logra, parece evidente que, no sé si llamarlo fracaso, pero no es el éxito que él esperaba. Respecto de esto, puede cambiar después en España, pero por un lado preguntarte eso y por otro lado, sigue pareciendo todo esto que estamos viendo parte de la construcción de alguna manera de un legado en una de las áreas que le sale más cómodas probablemente al presidente, con todas las críticas que unos y otros puedan tener, que es el área internacional. Sí, 2 cosas. Uno, los países que te mencioné participaron hablando, exponiendo en esta reunión de alto nivel, pero también es cierto y hay que decirlo, había representantes de muchísimos más países, pero efectivamente no eran las figuras que se esperaban. Si bien hubo representación, no solamente de los países que te estoy diciendo, la fotografía, la imagen hubiese sido muchísimo más contundente, el mensaje hubiese sido más fuerte, el lugar donde se hubiesen podido reunir estos líderes en torno a una idea donde el presidente Boric ejerce un liderazgo importante y que quedó demostrado en julio en nuestro país y el día de hoy acá en Nueva York. Efectivamente yo creo que no cumple las expectativas, pero me imagino que también esto está pensado como un trabajo a largo plazo. Recién se cumple un año desde que se reunieron por primera vez. Esta es la tercera reunión oficial para seguir dándole continuidad y el próximo año, durante el primer semestre, entonces en España se va a realizar la próxima, será Pedro Sánchez el anfitrión. Por otro lado, eso sí es cierto, hay que medir también, si medimos el protagonismo del presidente Boric, efectivamente lo tuvo. El día de hoy fue el moderador de esto, era el que estaba encargado de entregar los tiempos, hizo el discurso inicial, hacía preguntas también, recibió, él era una especie como de anfitrión también de los distintos mandatarios que llegaban, estaba sentado al medio, su delegación era la más amplia de todo la reunión del día de hoy, así que efectivamente sí, se forja para el futuro ahí un liderazgo importante. El presidente se le da con facilidad hablar en estos foros internacionales, sobre todo este que era el último. Ya, ¿y tú crees entonces, para ir pasando y mezclando con otro tema, tú crees que efectivamente es parte de esta construcción de una plataforma, de un legado y de un ámbito en el que después él se va a poder desenvolver, que es el ámbito internacional? Sí, bueno, él ha mencionado que por ahora no tiene pensado qué hacer posterior a terminar de ser presidente de la República. Sí ha manifestado que no quiere vivir fuera de Chile, que quiere asentarse en Chile durante los próximos años, pero también es cierto que esto de liderar o de efectivamente construir un progresismo sólido que ha demostrado no solamente con lo que pasa en nuestro país a nivel de política interna, sino que también a través de política internacional. Y es por eso la importancia que tiene parte de la declaración que entregó el día de hoy, que quiero que revisemos, Mónica, que hace un llamado a no bajar los brazos a los líderes progresistas, a seguir unando fuerzas y ojo con un mensaje que nuevamente, sin mencionarlo directamente, es francamente una interpretación muy básica decir que se refería nuevamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Creo que pasemos a escuchar las declaraciones del presidente Boric. Pero lo que yo quiero tratar de transmitirles hoy día es que la humanidad, cuando uno lo mira en perspectiva, cuando uno tiene perspectiva histórica, siempre se ha enfrentado a tiempos desafiantes y siempre logra salir adelante aún en los momentos más adversos. Por lo tanto, desde las fuerzas progresistas, lo que no tenemos permitido es el desánimo, es bajar los brazos. Sabemos que hay algunos que tienen mucho poder, que gustan de humillar al que menos tiene. Sabemos que hay algunos que creen que con el dinero o con la fuerza pueden imponer su voluntad. Pero al final del día, aunque el día sea largo,
la razón siempre termina triunfando. En destacada parte de la agenda del presidente, quiero llevarte al tema de la expresidenta Michelle Bachelet. Había una intuición de que podía ser el momento en que se lanzara su candidatura, pero muchos se preguntan de nuevo, en la trastienda del poder, que es cambio de guardia, que es lo que buscamos entender de la trastienda del poder presidencial, y aquí se confluye un actual presidente con una expresidenta. ¿Cuándo se toma la decisión? ¿Con quiénes habla el presidente? ¿A quiénes le comunica también la expresidenta Bachelet y el presidente esta decisión? Porque obviamente no es que se les ocurrió ese día en la mañana, ya, anunciémoslo ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo se gesta esto, Ivo? ¿Qué es lo que tú has podido reportear? Sí, bueno, efectivamente esto es un trabajo de meses, de mediciones, de valoraciones, de saber efectivamente cuáles eran las posibilidades de no exponer a la expresidenta Bachelet a una candidatura en la cual no tuviese el peso necesario para no solamente competir, sino que efectivamente tratar de quedarse con ese puesto en la Secretaría General de Naciones Unidas. Son varios los países que se han acercado a preguntar acerca de la situación de la expresidenta Bachelet. Ella ha participado en varias de las actividades relacionadas con Naciones Unidas desde el día lunes, el día de hoy también, el día de mañana también va a tener algunas actividades, así que se ha mostrado, podríamos decir, ya cierto despliegue, podríamos hablar de la candidata Bachelet, como no hablábamos hace años de Michelle Bachelet, bueno, un despliegue que se está realizando acá en Naciones Unidas y es el lugar perfecto, es el tiempo ideal, Mónica, una decisión que se terminó de zanjar ya de manera definitiva la semana pasada, que ella la comunicó a su círculo más cercano, que efectivamente en La Moneda esperaban, ¿para qué? Para poder darle este apoyo finalmente, porque si ella daba el sí, ya desde el gobierno de Chile esta organización estaba tomada, lo iban a adoptar inmediatamente, iban a empezar a trabajar de aquí en más para poder dar todo el apoyo necesario a lo que era la decisión de la expresidenta. Como te digo, fue un trabajo que se realizó por meses, ya el fin de semana, algunos de los que venían en la delegación sabían, comenzaron a conocer de a poco esa decisión. El día de ayer hubo un almuerzo antes del discurso del presidente, donde participó Alberto Van Claver, donde estaba Paula Narváez, la delegación chilena compuesta por algunos parlamentarios, y ella se dio a conocer de manera definitiva. Yo les contaba ayer que transcurrió la mañana, había un cierto plan que era que ella lo diera a conocer antes del discurso del presidente. Ya. Y después el presidente tuviese un gesto con ella. Finalmente, lo que sucedió y se decidió fue que fuera el mismo presidente Boric quien diera a conocer esta decisión. Y como hablábamos ayer, Mónica, en los distintos noticieros del canal, fue mucho más que un gesto, efectivamente, lo que hizo el presidente Boric. Se ocupó buena parte de su discurso en hablar, en elogiar la carrera de Michelle Bachelet y marcar la importancia que tendría que una mujer estuviese a cargo de Naciones Unidas en un momento donde, por distintas razones, quienes critican a Naciones Unidas o quienes apoyan el trabajo que hacen pero encuentran que hay que modernizarlo, pueda ser la persona que pueda ejecutar ese cambio que le piden tanto a Naciones Unidas en medio de este tan convulso escenario geopolítico internacional. Una pregunta. El gobierno, lo que tú has podido reportear, ¿el gobierno hizo sondeos previos o fue el equipo de la expresidenta Bachelet que hace sondeos previos? ¿Y qué pasó con un almuerzo que hubo con parlamentarios? Y lo otro, el cambio de fecha de la elección. Sí, bueno, es un trabajo que se ha hecho en conjunto, Mónica. Evidentemente la expresidenta tiene nexos más que establecidos acá en Naciones Unidas, no es una desconocida para nada. Ella probablemente todos saben quién es Michelle Bachelet en Naciones Unidas. Recordemos, fue alta comisionada por los derechos humanos, fue la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Hace harto tiempo que se viene especulando la posibilidad de tomar este rol. Recordemos que incluso en algún momento a principios de este año, pareciera que fuera muy lejos, pero fue solo hace unos 8 meses, todavía se especulaba con la posibilidad de que ella fuera candidata presidencial, pero ella decidió otra cosa. De ahí en más, efectivamente, ese era el objetivo, y por eso te digo que son varios los meses de trabajo. Y ahora viene algo importante, Mónica, que ¿por qué se presenta ahora esta Nos interesan siempre estos datos que nadie sabe. Se dio a conocer que en diciembre se iba a presentar, se iban a abrir las postulaciones y que en enero y febrero era el momento de presentar las candidaturas para que en diciembre del próximo año esto pudiese quedar zanjado. Bueno, adelantaron
todo, Mónica, y el próximo mes, en el mes de octubre, se va a abrir la postulación para que, ojo, dentro de los próximos 2 a 3 meses se tome una decisión definitiva. Y eso efectivamente adelantaba también, y había una presión adicional para que la expresidenta Michelle Bachelet y también quienes están a cargo de esta candidatura la presentaran ahora, teniendo en cuenta que con los nombres que se conocen que podrían competir, el de Alicia Bárcena, el de Rebeca Greenspan, el de Rafael Grossi, todavía no cuentan con el apoyo de sus países, con que un país patrocine esa candidatura. Michelle Bachelet en estos momentos ya es candidata y en estos momentos, Mónica, podríamos decir, ya está en campaña. El resto, al menos de los que se conocen, adelantarse, claro, aún no. Y eso es que hay un punto ahí, una ventaja ahora, comparativa ahora. Sí, hay un punto ahí, y conversaba con algunas personas de Cancillería, y es que es muy distinto, o sea, si tú lanzas primero una candidatura, tienes la posibilidad de ir a pedir apoyos, porque cuando alguien ya tiene un poquito comprometido su voto ya es mucho más complejo. Aún así, la Cancillería mexicana, si es que terminan apoyando a Alicia Bárcena, sería difícil que no, porque ya fue canciller antes de AMLO, ahora es ministra de la actual presidenta Sheinbaum. Podría no ser apoyada, pero igual se ve difícil que no sea, pero Costa Rica también. O sea, México tiene un poder enorme. No se ha llevado mal con Trump la presidenta de México, entonces también son cosas a considerar. Ha sido bien pragmática en su trato, de hecho él hasta la ha elogiado, su fuerza de carácter. Y lo otro que te iba a decir es que Costa Rica se ve como una candidatura también muy fuerte. Y pasarte a preguntar otra cosa, ¿hubo algunas reacciones de cómo, o qué percibiste tú de cómo se tomaron las reacciones en Chile de los candidatos presidenciales frente a la posibilidad de la candidatura, ya un hecho, de la expresidenta Bachelet? Y por otro lado, que básicamente aquí se esfuma la posibilidad de que la expresidenta, que no ha jugado un rol, ahora también tenemos luces de probablemente por qué, apoyando a Jara, o sea, de un apoyo, pero un apoyo igual... todos lo entienden que es así, pero suave, no se la ha visto presente en la campaña. Obviamente con esto no puede estar en la franja, no va a ser ningún apoyo más activo. Sería contradictorio con su rol de candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. No sé cómo se toma eso, porque es un activo que podría tener Jara que lo pierde de apoyo. Entonces no sé cómo se tomó eso, si se habló o no, y por otro lado, cómo se tomaron las reacciones de los candidatos Kaiser, Kast y Matei. Son varias las reacciones que han existido en Chile. Están desde quienes dicen que no estarían por apoyar hasta quienes dicen, por ejemplo, apoyaría pero sin poner ningún recurso económico. Recordemos que aquí hay que hacer un esfuerzo económico y un esfuerzo de voluntades también, sin saber quién se va a llevar el mayor peso finalmente para adelante. Quizás también este cambio de fechas de la elección favorezca y termine con la incertidumbre, sea independiente de quién sea el próximo presidente o presidenta de nuestro país. Así que quizás ese debate podría comenzar también a bajar, a amainar un poco en el caso de que no traspasara, por ejemplo, hasta el mes de marzo, no hubiese un cambio definitivo después de las fechas. Han hablado todos los candidatos, todos los días, desde que se especulaba, desde que se dio el aviso y el día posterior, por supuesto, al aviso, y creo que pasemos a revisar algunas de las declaraciones, Mónica, de los candidatos presidenciales en nuestro país, de José Antonio Kast, de Janet Jara y también de Johannes Kaiser. Ahí vamos a tener 13 respuestas diferentes y creo que las pasemos a escuchar para ver la medición que hacen algunos de los candidatos en nuestro país. Porque la decisión que tiene que tomar Chile la tiene que tomar el próximo presidente de la República. Lo que hice fue señalar lo que me parecía de lo que planteó el actual presidente de la República en su estilo natural, de hacer lo que quiere en relaciones internacionales y no consultarle a nadie. Yo lo que planteé es que si él hubiese querido hacer algo institucional, considerando el futuro, habría sido bueno que hubiese convocado a los 8 candidatos y le hubiese planteado cuál era el desafío de Chile a nivel internacional. Bueno, yo no seguiría respaldando esa candidatura, evidentemente. Yo dije no la apoyaría y eso es efectivamente lo que es mi decisión. Ahora, no creo que sea necesario retirar apoyo porque ya Gabriel Boric hizo inviable su candidatura al atacar de la manera en que lo hizo a los Estados Unidos en el Foro de las Naciones Unidas.
Así es que si hay alguien que entró en la rúbrica de no me ayude tanto, compadre, el presidente Boric, que literalmente asfixió la candidatura de Michelle Bachelet. Naciones Unidas tiene 80 años. Nunca la ha presidido una mujer, nunca. El liderazgo de la presidenta Bachelet es indiscutible. Uno puede haber votado por ella o no, pueden gustarle sus ideas o no, pero presidió no mujeres, fue alta comisionada para los derechos humanos, 2 veces presidenta de Chile y un liderazgo mundial. Y la derecha chilena está preocupada de una lenteja. No nos perdamos. Realmente la presidenta Bachelet es una líder mundial. Y por eso digo que en esto, más que mezquindad, lo que tiene que haber es una visión de Estado. Bueno, Mónica, esto es un tema que va a seguir, vamos a ver qué va a pasar con el resto de las candidaturas, vamos a ver cuánta fuerza y cuánto ha influido el hecho que se haya presentado en esta edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuántos votos puede tener Michelle Bachelet, cuántos acuerdos se puedan alcanzar, el rol que haya jugado el presidente Gabriel Boric, el canciller Alberto Van Claver en la delegación chilena y, por supuesto, la expresidenta, así que va a ser un tema que vamos a seguir al menos de acá a fin de año de todas maneras. Cambiamos de tema, Mónica, y quiero que revisemos las siguientes imágenes que se dieron hoy en la mañana en la reunión de alto nivel por defensa de la democracia. Lo que ustedes están viendo es un ambiente distendido antes del inicio de esta reunión del presidente Boric junto a Lula da Silva y a Mandu Orsi. Si te pregunto, Mónica, ¿quién es el cuarto de ese video en esa selfie? Kicillof, pues, Kicillof. Me tocó sacar Axel un par de cuñas Kicillof, en la elección, gobernador. pues Axel Kicillof. Sí. Algunos dicen que estoy viendo al futuro candidato, otros dirán presidente. Correcto. De Argentina, candidato por el peronismo, dicen mucho. En fin, pero me tocó sacarle un par de cuñas cuando estuvimos cubriendo las elecciones a Kicillof. Mira, por lo bajo podríamos hablar del principal líder opositor al gobierno de Javier Milei hoy en día, al menos, sobre todo después de las últimas elecciones. ¿Te llama la atención que esté ahí, que haya venido Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a participar de esa reunión? Bueno, es algo que a todos les llama la atención, pero no solamente a nivel periodístico, en Argentina. Axel Kicillof llamó al presidente Boric para pedirle participar de la reunión de Democracia Siempre, que es una que era en homenaje a José Pepe Mujica, que se está desarrollando a esta hora en un hotel acá en Nueva York. El presidente Boric evidentemente deberían haber aceptado junto al resto de los presidentes que él pudiese venir. Hay varios temas ahí, Mónica. Uno es que mientras se realizaba esa reunión y mientras Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba participando, era al mismo tiempo o con minutos de diferencia del discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Adivina de quién? De Milei, pues. De Javier Milei. Del presidente Milei. Así es. Eso llama mucho la atención. Y además hay muchos elementos que llaman la atención. Por ejemplo, uno que vino bajo perfil. Yo desde el día lunes, apenas aterrizamos en Nueva York, comencé a hablar con periodistas argentinos. Al menos con 2. Y los 2 me decían, no, él está acá, no hay ninguna posibilidad que vaya a Nueva York. ¿A qué va a ir a Nueva York? Bueno, llegó el día de ayer finalmente hasta Nueva York. Hablé con parte de su equipo también, que no nos quiso confirmar el día lunes. Recién el día de hoy pueden entablar conversaciones con gente que ejerce vocerías de Axel Kicillof, diciendo sí que efectivamente había venido hasta acá. Llama la atención, Mónica, que en Argentina son pocos los medios que han publicado que él está acá. Vino muy bajo perfil. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Y en segundo lugar, también, Mónica, no hay registros de él, más allá de los que le estamos mostrando nosotros, oficiales, de haber participado de la primera reunión. Y en Argentina aseguran que él vino solamente a la segunda, es decir, tuvo 2 intervenciones junto a presidentes con los cuales tiene un contacto directo. Al menos con el presidente Boric este año habló cuando detuvieron a los hinchas de Universidad de Chile en Argentina, y también lo llamó para felicitarlo luego de los resultados electorales de hace algunas semanas también en el país vecino. Sí, que déjame más aportarte algo. Y es que, bueno, la gente puede saberlo o no en sus casas, pero evidentemente el peronismo abarca muchísimo y un espectro ideológico también amplio y varias facciones. Y él en algún momento fue muy cercano a Cristina Fernández, pero es un
es uno de esos líderes de alguna manera que se ha independizado de Cristina Fernández y llegando a tener momentos también de ruptura con ella. El peronismo es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires y él decidió desacoplar las elecciones de la provincia de Buenos Aires de las otras generales y por lo tanto ese también fue un gesto, entre comillas, de independencia, con Cristina Fernández además presa por estos casos de corrupción con Kicillof ya hace un tiempo independizándose de alguna manera de Cristina Fernández y por lo tanto el presidente Boric, que no ha tenido una cercanía especial para nada con Cristina Fernández, ojo con eso, y que ha tenido ciertos roces con sus puntos de vista, sí parece verse bastante más cómodo con Kicillof, ojo, y eso también son señales que se están dando entre unos y otros. No es casual, no es banal. Para nada. No, para nada. Y como te digo, va a ser tema en Argentina porque hay muchos medios y hay muchos periodistas que no sabían que él venía, no sabían a qué venía. Perfecto. Y los que sabían pensaban que iba solamente a una reunión y él apareció en dos. Apareció en la de la mañana, que era una cumbre de alto nivel, como te digo, que es distinto a la que se está desarrollando en estos momentos donde hay más invitados de distintas áreas. Efectivamente, que es la reunión donde está Giorgio Jackson participando también, moderando este foro en el cual está interviniendo el presidente Gabriel Boric en estos momentos. Sí. Ahí va a estar interesante. Hace tiempo que no habla también Giorgio Jackson, que no hemos podido saber declaraciones suyas. Cerrarte entonces también puntualizándote algo que no deja de ser importante. Hay esto en la política exterior, en la política interior, donde hay pugnas muy importantes, están todos mirando gobierno, oposición, las elecciones de Buenos Aires que fueron un triunfo para este sector del kirchnerismo. Hay críticas también porque hubo una muerte de 3 niñas en Buenos Aires, entonces los opositores a Kicillof están diciendo cómo anda en Buenos Aires después de lo que ha ocurrido acá. En fin, parte de la política internacional que se mezcla con la política de cada país y que nos da señales también de los liderazgos, sus afinidades y sus diferencias. Cambio de guardia entonces desde Nueva York, en esta ocasión nuestra sección que ve la trastienda del poder presidencial con Ivo Goich, nuestro compañero conductor, reportero además de Moneda. Muchísimas gracias, Ivo. Te esperamos acá en el estudio el próximo miércoles. Ahí estaremos el próximo miércoles, Mónica. Que estés muy bien. Un saludo a todos por allá. Un abrazo, muchas gracias por todo el trabajo excepcional, como siempre, desde Nueva York. Buenas noches. Pausa rápidamente, volvemos con más a CNN Prime. Conversamos con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Mónica. Lo primero que quiero preguntarle es ¿cuándo se enteró usted de la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU por parte de Chile? ¿Me escucha, senadora? Ahí, ahora escuché. Ahora escuchó ya. La pregunta primera era, ¿cuándo se enteró usted y cómo se enteró de la presentación de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU por parte de Chile? Bueno, creo que lo importante es el gesto la decisión política que ha tomado el presidente de la República de dar a conocer esta posición del Estado de Chile de apoyar la candidatura de la expresidenta Bachelet. Las conversaciones y todo lo que tiene que ver con esa decisión, por supuesto, son de orden de la Cancillería, son temas en los que a mí no me compete intervenir de ningún modo y creo que además esta es una muy buena noticia para nuestro país, así que vamos a apoyar con toda la fuerza que podamos y desde nuestros distintos roles, como presidenta del Partido Socialista, por cierto, como senadora y también como bacheletista, vamos a estar ahí apoyando a la presidenta Bachelet. Entonces entiendo que usted se entera cuando el presidente lo da a conocer y que le parece que así tenía que ser. Evidentemente está al nivel de la más alta política y es tratado con el sigilo que corresponde. Ya, por eso entonces, dice usted, es que no les avisan antes y se entera en el discurso como otros dirigentes políticos. No estoy diciendo que sea algo particular de su caso, sino que
usted lo que dice es que en el fondo es en este ámbito de cosas lo que corresponde que sea así la comunicación, que no haya como filtraciones antes. Que no veo por qué yo me tendría que haber enterado antes. No, no usted o los presidentes de los partidos, especial. no sé, usted o cualquier presidente de partido me refiero, no, por eso no lo encarno en usted. Por eso digo, Mónica, que creo que no, el punto no es cuándo se entera, cuándo uno supo. Creo que lo importante es la definición política que ha adoptado el gobierno de Chile, la Cancillería, que es un órgano muy importante para nuestro país, que la decisión política es una decisión que incluso yo he escuchado a distintos dirigentes de distintos sectores con una visión que me alegra escuchar, más bien de altura de mira, que no estamos tan acostumbrados en nuestro país, porque digamos que la verdad que en Chile eso no es tan común. Ya, ¿y qué le parece entonces quienes no han tenido ese tipo de reacciones? Por ejemplo, José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, ha dicho que el presidente en el fondo ha decidido él mismo, que no conversó con ninguno de los candidatos. Quiero saber, por un lado, cómo tomó usted la reacción, yo la estoy resumiendo, fue más amplia, usted la escuchó. El primer día dijo que de alguna manera sería un honor, pero después él y los otros candidatos de oposición han dicho que no van a impulsar esta candidatura, que Kaiser dice no le vamos a retirar el respaldo porque el propio Boric de alguna manera sepultó las posibilidades al haber atacado antes a Trump. Entonces separemos temas. Lo primero respecto de la reacción de José Antonio Kast, que dice no lo conversó con ninguno de los candidatos, podría haberlo hecho. Yo le pregunto, ¿correspondía, dado que esto es algo que va a tener que seguir eventualmente impulsando un próximo gobierno, porque no se agota en este gobierno la candidatura, ¿no debió haber conversado con los otros candidatos presidenciales el presidente y preguntarles su parecer? Bueno, creo que refleja muy bien eso acá. Sin ninguna posición de fondo. Perdón, senadora, justo se cortó el comienzo de su respuesta, así que se lo pregunto de nuevo. ¿Qué le parece la reacción de José Antonio Kast, que dijo el presidente no nos preguntó a ninguno de los candidatos, no se juntó con nosotros? Yo le contesté Kast siendo Kast. Creo que es habitual en él estar en contra de todo, no tener propuesta alguna. Además sabemos su posición respecto al multilateralismo, sabemos su poca crítica a gobiernos como el de Trump, donde también ha estado en Italia, en fin, en gobiernos que son bastante complejos desde el punto de vista de lo que es las relaciones internacionales y los derechos humanos. Así es que se imagina que el presidente tuviera que preguntarle a los candidatos lo que tiene que hacer. El presidente es el presidente, está gobernando, y al órgano que compete preguntarle, que es la Cancillería, o más que preguntarle, revisar las definiciones. Yo creo que lo hizo, estaba presente el canciller, estaba presente el presidente del Senado en la sesión de la ONU, por lo tanto, a mí no me extraña, porque además Kast persistentemente ataca a las Naciones Unidas, es cosa de revisar sus Twitter, lo mismo que Kaiser. Aquí tienen toda una tesis de terminar con el onunismo. Por lo tanto, si creen que un país como Chile, que está en una posición geográfica tan distante del resto del mundo, puede sobrevivir sin multilateralismo, bueno, yo quisiera saber cuáles son las propuestas y cuál sería el cambio, porque sería un cambio copernicano en las relaciones internacionales que se han conducido de una manera, con una visión de Estado por muchísimos años, como debe ser, y no de partidos políticos. Ya, yo hubiera esperado una reacción distinta de Evelyn Matei. Bueno, es que mire, lamentablemente, como estamos en elecciones, cada uno le va a hablar a su sector, y por lo tanto la altura de miras o la generosidad cuesta encontrarla. Me parece que como país no podemos negar datos bien evidentes. Bachelet fue la primera ministra de Defensa en Latinoamérica, fue la primera presidenta en Latinoamérica, 2 veces presidenta del país, fue quien creó ONU Mujeres en la ONU y quien después asume este cargo del Alto Comisionado de Derechos Humanos con decisiones y misiones muy complejas como las de China y las de Venezuela, entre otras. Por lo tanto, ese currículum
si uno lo ve desapasionadamente o en forma un poquito objetiva, efectivamente da para sentirnos orgullosos de que la presidenta Bachelet pueda ser finalmente secretaria general de la ONU, no solamente porque sería la primera mujer, sino porque tiene toda esa trayectoria. Senadora, más allá... Y particularmente, sí. Perdona Mónica, particularmente en materia de derechos y defensa de los derechos de la mujer, que son ámbitos muy cuestionados, sobre todo por casos de... Ya, más allá de los méritos, porque le quiero llevar a un par de temas más allá de los méritos, otra cosa son las posibilidades. Hay un Consejo de Seguridad donde está China justamente, donde está Estados Unidos. Parece difícil igual esta candidatura por la relación de ella misma en el rol que tuvo como alta comisionada para los derechos humanos, por también los entreveros del propio presidente Boric con Donald Trump. Y porque hay también otras candidaturas fuertes, digamos, o sea, hay varias cosas que hacen que no sea en el fondo una candidatura fácil. Bueno, creo que la presidenta Bachelet no siempre ha asumido cosas fáciles. De hecho, su trayectoria da muestra de lo contrario. Ella es una persona resiliente, que fue víctima de violación de los derechos humanos, que puso los derechos de la mujer en primer orden de discusión, que visibilizó la condición de las mujeres, por lo tanto, no ha tenido ni una vida fácil ni una vida política fácil. Así es que yo creo que aquí viene el tema de cómo enfrentamos esto con una visión de Estado, porque la verdad es que esto no es para la presidenta Bachelet, esto es porque sería Chile quien estaría a cargo de la Secretaría General de la ONU en tiempos tan convulsos y donde es tan importante el multilateralismo, donde los problemas que tenemos, por ejemplo, en migración, no se abordan solamente con más zanjas, con más carabineros, con más... es que la quiero llevar a eso justamente. La quiero llevar a eso, se nos interrumpe de nuevo la comunicación, pero antes una cosa muy breve respecto de la expresidenta Bachelet. Es bien difícil ahora, no sé si usted considera, no la vamos a ver en la franja de la candidata Jara, no la vamos a poder ver tampoco entregando un apoyo activo, me imagino, porque eso sería incompatible con la postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, ¿o no? Desconozco cuál va a ser digamos, lo que la presidenta estará en Chile. Me imagino que a partir de este momento en que ya es oficial, de alguna manera, esta candidatura, ella tendrá que asumir un rol internacional, hacer viajes y estar mucho más presente en lo que es su agenda. Ahora, yo no desconozco, digamos, el compromiso que ella tiene con la candidatura de Yanet Jara, por supuesto, pero probablemente no la veremos tanto en Chile. No, pues, y difícil que, dado la naturaleza de la postulación, es difícil verla en política contingente. Normalmente los candidatos a estas elecciones no se meten en los temas de la política contingente. Por eso que también los candidatos de la política contingente, los candidatos presidenciales, creo que debieran abordar esto con un criterio de eventuales futuros presidentes o presidentas, y pensar en Chile, pensar desde arriba y no pensar desde la crítica pequeña o desde el oportunismo. Quiero llevarla al tema justamente de la polémica que ha habido por la propuesta de Antonio Walker desde la SNA respecto de regularizar migrantes justamente por la falta de mano de obra que hay, dice él, en el agro. ¿Cuál es su postura? Usted está además postulando como senadora en una región que tiene una fuerte presencia agrícola, de trabajo, de producción agrícola. ¿Hay o no que regularizar a migrantes por la razón que da el presidente de la SNA? Creo que el tema de la migración hay que abordarlo integralmente y con mucha seriedad. Yo presido la Comisión de Gobierno en el Senado, donde hemos revisado proyectos de ley que tienen que ver con migración, donde hemos escuchado también todas las propuestas, o digamos las políticas que se están aplicando hoy día en materia de expulsiones y también en lo que tiene que ver con las visas de trabajo para los trabajadores agrícolas que han sido mejoradas y donde el proceso hoy día es mucho más rápido, se hace por internet y donde tenemos visas que son temporales hasta por 2 años
y que luego pueden ser prorrogadas, dando lugar también a la permanencia y al... Por eso, antes de que se nos vaya la batería, porque tengo que transparentar, antes que se nos vaya, que le vuelva la tos a la senadora, pero además antes que se nos vaya la batería de su celular, que nos puede complicar este contacto. No, si lo conecté. La conectó, tenemos batería, ya, qué bien, me parece que somos muy transparentes aquí con los problemas técnicos que a veces hay. Pero quiero preguntarle... me vengo bajando del tren, acuérdese. Concretamente, ¿es o no partidaria de regularizar a migrantes que estén en situación irregular para que puedan tener mano de obra, dice Antonio Walker, en la agricultura? O sea, ¿hay o no que regularizar migrantes frente a la escasez de mano de obra en el área de la agricultura, o usted opta por el camino de seguir con las visas de trabajo? ¿Regularizar o las visas de trabajo solamente? Es que creo, yo no estoy de acuerdo en que ese número que se propone de falta de mano de obra deba ser absorbida únicamente por migrantes, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco regularizar migrantes va a servir para aquello, porque fíjese que aquí en el Maule nosotros tenemos un 56% de venezolanos, un 10% de colombianos, solamente un 4,9% de bolivianos y alrededor de un 10% de haitianos. Y sabemos que los trabajadores que vienen de la agricultura son principalmente haitianos y bolivianos. De manera tal que si se regularizara a todo migrante, esas personas no van a terminar trabajando en el campo. Y aquí se mezclan los temas de seguridad. Ya, entonces usted no está de acuerdo con la propuesta de regularizar que hace el presidente de la SNA. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo en que esa sea la solución para terminar con el déficit de mano de obra agrícola. Hay otras políticas que se pueden implementar. Y pregunta. Por cierto, aquellos que tal vez una cierta porción de personas que se estén desempeñando en la agricultura hoy día, que hayan ingresado de manera legal, los podríamos considerar para regularizar. Pero esto de regularizar al voleo una cantidad indeterminada de personas que no sabemos cómo entraron, finalmente a mí no me parece que sea la solución. Aquí la solución de buscar, terminar con esa brecha de mano de obra agrícola tiene que pasar por otro. Ya, entonces usted nos dice, regularizar no es la solución para el problema que plantean en la agricultura. Primer tema que nos queda claro. Segundo, más allá de la agricultura, ¿usted es o no es partidaria de regularizaciones masivas de migrantes? Yo creo que las políticas que se han implementado por este gobierno son adecuadas en relación a empadronar a las personas, a que conozcamos su identidad y que si cumplen con los requisitos legales, por cierto, se puedan regularizar. No soy partidaria de hacer perdonazos, no soy partidaria de que tengamos miles de personas que no sabemos su identidad, y sí soy partidaria de los planteamientos que ha hecho Yanet Jara en orden, por ejemplo, a empadronar a las personas, a que conozcamos su identidad, que tengamos un empadronamiento biométrico para saber quiénes están en Chile y aquellos que no cumplan con los requisitos, que sean expulsados como corresponde de acuerdo a la ley, que expulsemos a quienes también están cumpliendo penas por ley de drogas, que hay una oposición de la derecha en cambiar aquello, y quiero decirle, Mónica, que en Tarapacá el 50% de los presos son presos extranjeros. Sí, pero expulsar, senadora, para que cumplan la pena en otro país, o expulsar sin preocuparnos de que vayan a cumplir la pena, y se lo pregunto porque si no puede ser un incentivo para delinquir. No, por supuesto, expulsarlos para que terminen de cumplir la pena en su país de origen. Vamos a ver si lo aceptan en el país de origen. La ley 20.000, la ley de drogas fue modificada y eso hoy día no se puede hacer. Se puede hacer en otros delitos, pero no en el delito relacionado con la ley de drogas. Y entonces las personas que están cumpliendo penas hoy día por ley de drogas, no las podemos mandar a cumplir la pena a su país de origen y tienen colapsadas las cárceles. Para cerrar, dos cosas muy breves, senadora. Dos cosas muy breves para cerrar. Lo primero, entrar de manera irregular al país, desde su perspectiva, ¿debe ser una falta o debe ser considerado finalmente un delito? Creo que es una discusión que debe hacerse también seriamente en el Congreso. Nosotros lo hemos discutido tanto en la Comisión de Seguridad como en la Comisión de Gobierno, y son los propios actores del sistema judicial, tribunales, PDI, que señalan que si esto pasa a ser delito va a ser un trámite mucho más difícil de expulsar, porque lo que ocurre hoy día es que las personas, si no cumplen con los requisitos, son expulsadas, son, digamos, reconducidas.
Si nosotros lo transformamos en delito, obligamos a que la persona se quede en Chile, que la tengamos que notificar, que se cree un procedimiento que no va a terminar con cárcel porque es un delito que no tiene pena aflictiva, de manera tal que finalmente vamos a provocar un efecto inverso. Vamos a terminar con todos esos extranjeros que no queremos que ingresen a Chile, con ellos estando dentro de Chile con salidas alternativas a la pena. Entonces, yo estoy de acuerdo en que pongamos todos los controles en la frontera, que sigamos con el cifrón, este sistema de control fronterizo, con la muralla digital, también con eventualmente minas antivehículos que se puedan poner en sitios que son pasos que están, digamos, ilegales, pero que todos saben dónde están. ¿Poner y estas minas propuestas de nuevo? incluso están en la propuesta de Yanet Jara. Todo lo que estoy diciendo está en la propuesta de nuestra candidata. Poner minas para vehículos, no antipersonales, sino que antivehículos. ¿Reminar la frontera? ¿Perdón? Reminar la frontera, pero con minas que sean antivehículos, no antipersonales. ¿Eso? Existen minas antivehículos y se pueden poner más debidamente señalizadas porque los lugares, si bien la frontera de nuestro país es enorme y muy extensa, los lugares por donde pueden pasar vehículos son mucho más fáciles de identificar y en consecuencia tener sitios que puedan ser minados alrededor. Ya. Cierro preguntándole lo siguiente. Ha habido una polémica hoy día a lo largo de la jornada porque tanto el senador Insulza como el senador Huenchumilla en Radio ADN, en Radio Pauta también y aquí en CNN Chile, el senador Insulza ha dicho que ha habido un retraso en el programa. ¿A usted también le hubiera gustado que estuviera antes listo el programa de la candidata Yanet Jara? Y si va a haber una aprobación previa o no de los partidos a ese programa. Programa hay. Hay un programa con el cual se inscribió la candidatura y lo que hizo Yanet Jara es recorrer Chile y además cuando entregó el programa nos convocó a una reunión a todos los presidentes de partido, estuvo presente el senador Huenchumilla, donde señaló que terminada la gira el 14 de septiembre iba a haber unos días donde se iban a revisar todas estas propuestas de las distintas regiones para poder incorporarlas al programa. Yo llamo a que revisemos nuestra visión respecto a las regiones. Lo que se dice desde las regiones importa mucho y yo creo que merece ser considerado en el programa. Y propuse que como hay parlamentarios que no están tan informados, también sean integrados los jefes de bancada a algún tipo de reuniones para que cada jefe de bancada pueda también transmitirle a los demás parlamentarios, porque tal vez lo que tenemos es un problema de poca interacción desde el comando con todos los parlamentarios, lo que se entiende, porque es difícil, para eso estamos los presidentes de partido, pero yo he pedido también que puedan considerar incorporar a los jefes de bancada. Ok, senadora Paulina Bodanovich, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. Permíteme una cosita muy breve que es respecto al senador Insulza. Ah, cierto, sí, lo habíamos contado, que está con un problema, que está internado y que él mismo tuiteó que está bien, que está bien. Eso quería señalar que hemos recibido muchos llamados, saludos para él, decir que está bien de salud, que se le instaló un marcapaso y que se está restableciendo muy bien, así que mandarle saludos y darle las gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros para mandarle cariño y un pronto restablecimiento. Así que muchas gracias, Mónica. Sí, completamente atingente lo que usted señala y él mismo dijo a los que quieren que me retire, hay Panzer para rato, no me retiro, dijo. Eso. Muchas gracias, Mónica. Que esté muy bien, buenas noches. Bueno, sin comentarios y apegándose a su derecho a guardar silencio, esa fue la decisión que tomó el abogado defensor penal público Víctor Providel al ser citado para declarar por el presunto intento de difusión de imágenes privadas de la denunciante de Manuel Monsalve. La defensa del jurista además solicitó la inhabilitación de los fiscales del caso. Los detalles con Miguel Ángel Araya. Para la tarde de este lunes estaba agendada la cita entre los persecutores de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el abogado defensor penal público Víctor Providel, quien representa en sus causas al ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Y así fue. A las 3 de la tarde se presentó el jurista que se encuentra en calidad de imputado en la arista por el presunto intento de difusión de imágenes, videos y conversaciones privadas de la denunciante Manuel Monsalve. Sin embargo, la sorpresa fue que a pesar de llegar, Providel decidió apegarse a su derecho a guardar silencio.
hemos decidido como defensa que don Víctor Providel el día de hoy no realice ninguna declaración en esta causa por 2 razones. La primera, hasta que se resuelva la inhabilitación presentada ante el Ministerio Público, y segundo, don Víctor Providel, amparado en el secreto profesional, tiene el deber de confidencialidad sobre los hechos de esta investigación que están íntimamente relacionados con la causa del señor Monsalve. Y es que desde la defensa de Víctor Providel han solicitado la inhabilitación del fiscal regional Centro Norte Javier Armendáriz y del fiscal adjunto Francisco Jacir por una supuesta incompatibilidad al estar presente en las 2 indagatorias. Tenemos que informar que el día de hoy hemos presentado ante el fiscal nacional la inhabilitación del fiscal regional Javier Armendáriz y don Francisco Jacir, fundado en que ellos son los mismos fiscales que están investigando la causa del señor Monsalve, donde mi representado, don Víctor Providel, es su contraparte. Hemos revisado la carpeta de esta investigación y no hemos encontrado ningún antecedente que dé cuenta que don Víctor Providel haya realizado hechos que sean constitutivos de delito. Recordemos que la causa que tiene en calidad de imputado al abogado Providel se inició luego de que la presunta víctima de Manuel Monsalve ingresara una denuncia en contra de un hombre de nacionalidad uruguaya, Fernando Silva, por supuesta violencia doméstica e intentos de filtrar contenido personal de ella. El defensor de Monsalve aparecería en la historia debido a que supuestamente habría compartido con Silva los contactos de algunos periodistas para que los videos llegaran a la prensa. La acusación significó que incluso se iniciara un sumario administrativo en su contra, a pesar de no haber una denuncia formal en contra de Providel. Nosotros no tenemos hasta el día de hoy ninguna denuncia que haya interpuesto al interior de la Defensoría. Tampoco hay una denuncia en contra de Víctor Providel en tribunales, propiamente tal. Que nosotros tengamos conocimiento, tampoco. No nos ha llegado nada. Si existiera, aún no nos ha llegado. Lo que hizo la Defensora Regional en su momento fue iniciar un sumario administrativo respecto del defensor Víctor Providel, que se encuentra en curso y es reservado. Por lo tanto, yo tampoco puedo dar a conocer ningún antecedente porque además no lo tengo yo el sumario. Ese es un sumario que lo está viendo un fiscal al interior de la institución. La situación ha preocupado incluso a gremios de abogados por suponer un peligro para garantías como el derecho a la defensa y a la confidencialidad entre imputado y el abogado. No podemos ignorar la gravedad de este conflicto de interés. Que un fiscal cite como imputado a su contraparte en un litigio genera una situación que es absolutamente inaceptable. ¿Cómo se puede garantizar la imparcialidad cuando la parte acusadora tiene un interés directo en el éxito de la investigación que afecta a su contraparte? Ni la Fiscalía ni la parte querellante quisieron referirse a la situación hasta el cierre de esta nota. Para el próximo 7 de octubre está agendada la audiencia en la que se debatirá una eventual nueva ampliación del plazo de investigación del caso Monsalve, en la que muy probablemente también se aborden otras discusiones como las relativas a las incompatibilidades del caso. La escritora Isabel Allende participó de la presentación de la serie de su bestseller La Casa de los Espíritus, una producción audiovisual que se va a estrenar el próximo año en Prime Video. María Luisa Carrión con el informe. Son las primeras imágenes que tenemos de la familia Trueba. Lo que comenzó como una carta a su abuelo luego se convirtió en un manuscrito, posteriormente en un libro que vendió millones de copias. Los recuerdos imprecisos de mi historia familiar se fundieron con una imaginación desbordada que comenzó a engendrar algo nuevo. La Casa de los Espíritus fue la primera novela de Isabel Allende, la que le abrió la puerta a millones de lectores en el mundo. Hoy es la escritora más leída en la literatura en español y si bien a principios de los 90 el libro fue llevado al cine, lo que ocurre ahora es totalmente distinto. La mujer que nos ha hecho viajar en el tiempo y en las fronteras. La que, igual que yo partiré una hija, tu Paula, mi Clara. Periodista, escritora, maga diría yo también. Palabra y verbo, Isabel Allende.
En su paso por nuestro país, la escritora participó de la presentación de la serie de su afamada novela, que llegará a las plataformas de streaming de la mano de Prime Video en 2026, con un elenco completamente latino, 100% en español y grabada en nuestro país. En aquella época, cualquier película que tuviera valor comercial tenía que ser en inglés y con estrellas del cine. Entonces la película tiene todas las estrellas, Meryl Streep, Jeremy Irons, Antonio Banderas, por supuesto. Y está hecha en inglés en Europa. Entonces no tiene el sabor chileno que yo creía que le había dado al libro. Entonces ahora cuando vi la miniserie, vi lo que siempre debió haber sido. Es una producción con gente de nosotros, hasta los extras se ven como nosotros. Fue impresionante porque buscamos actores en toda Latinoamérica. O sea, Isabel hace algo muy bonito en la novela, que ella nunca menciona Chile, habla de este país remoto de Sudamérica. Y nosotros tratamos de mantener eso también en nuestra adaptación. Tenemos actores colombianos, chilenos, argentinos y españoles. Y eso hace que la serie sea aún más interesante también. Alfonso Herrera dará vida al patriarca Esteban Trueba y Nicole Wallace, y Dolores Fonsi a Clara del Valle, mientras que Fernando Urrejola, Pablo Macaya, Catalina Saavedra y Amparo Noguera son algunos de los actores chilenos presentes en la cinta. En total serán 8 capítulos que darán la vuelta al mundo. Hemos tomado ese reto de ser bien auténticos y bien fieles a la novela con mucha seriedad. Creo que los showrunners, Francisca, Fernanda y Andrés, han hecho un trabajo excelente en lograr eso, y obviamente el elenco, sin el elenco y el crew y todo el mundo que trabajó en ello, sin ellos no se logra, pero creo que es súper importante lograrlo y creo que lo hemos logrado. Me imagino que fue un tremendo desafío esos momentos que hay de realismo mágico en que flota algo. ¿Cómo resolvieron eso? Bueno, yo voy al concepto y ahí, porque es algo que está muy impregnado en la Fran y la Fer también, ¿no? Fue interesante porque yo lo interpreto con estas palabras, no sé, que es la cotidianidad de lo mágico. O sea, que de alguna manera la sensación de que esto ocurre con pequeñas cosas que cambian un poquito, pero de alguna manera está ahí. Y uno está conviviendo con eso. Y ese fue como el primer objetivo. Para nosotras y Andrés era muy importante que estuviesen arraigados en este cotidiano latino y en las emociones genuinas de los personajes. Porque se siente muy falso cuando viene algo de afuera, cuando es una energía externa que llega y llueven flores de la nada. ¿Y dónde ocurre la magia? Una de las locaciones fue el Palacio Bruna, monumento histórico del centro de la capital, ex residencia de embajadores de Estados Unidos y actual sede de la Cámara Nacional de Comercio. Lo que significó esto es trasladarnos durante casi 3 meses a otras oficinas, a teletrabajo también, para que pudieran habilitar estos sets de televisión. Estos sets patrimonio, obviamente la intervención tiene que ser muy cuidada, hubieron especialistas también colaborando y asistiendo en esto. Asistiendo para trasladarnos al siglo XX chileno, donde Esteban, Clara, Blanca y Alba vivieron su historia. Acompañados de espíritus y en medio de intensos cambios sociales y amores prohibidos, la familia Trueba vuelve en formato audiovisual, pero ahora en lenguaje local, pensada como un proyecto que desde Sudamérica sale al mundo. Muy buenas noches, comenzamos la conexión global en CNN Prime y rápidamente hacemos la conexión con Nueva York, donde se sigue realizando la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy habló el rey Felipe VI, el rey de España, quien criticó duramente al gobierno de Benjamín Netanyahu y exigió que detenga la masacre, esa palabra utilizó entonces, sobre la masacre que está ocurriendo en Gaza. No usó la palabra genocidio, que es como está calificando el gobierno español lo que está ocurriendo en Gaza, pero de todas maneras criticó a Netanyahu y también valoró que más países se estén sumando a la declaración de un Estado palestino. Escuchemos lo que dijo el monarca. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes entre la población civil,
o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. ¿Con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Y precisamente la comunidad internacional está apostando por la solución de 2 estados para terminar este conflicto entre israelíes y palestinos. Pero es un tema complejo, una propuesta de larga data que tiene distintas dificultades. Por ahora, la primera es que Israel asegura que no va a permitir la creación de un Estado palestino, tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10 de la noche. Y les queremos mostrar un adelanto con la conversación que tuvimos con el analista político Javier Aboueid, quien además es chileno y vive actualmente en Cisjordania. La solución de 2 estados funciona siempre y cuando la ocupación israelí se acabe, y esa es la clave de todo el asunto. Yo creo que es muy positivo el hecho que la comunidad internacional continúe mostrando su posición en cuanto a el derecho del pueblo palestino a tener un estado. Yo personalmente creo que los reconocimientos que estamos viendo hoy en día llegan bastante tarde y son bastante poco para lo que se necesita en este momento, que es básicamente detener el genocidio que hay en Gaza y terminar con la ocupación israelí en general. De todos modos, si es que se logran generar dinámicas para poner la presión necesaria para que la ocupación y colonización israelí acabe, claro que una solución de 2 estados es posible. El problema radica en que Israel, que tiene el poder en esta zona, no está a favor ni de una solución de 2 estados independientes Israel y Palestina, y tampoco está a favor de una solución de un solo Estado. Hacemos la conexión ahora con Estados Unidos porque ayer más de 6 millones de personas vieron el regreso a las pantallas de Jimmy Kimmel, este humorista estadounidense que fue suspendido su programa debido a sus críticas a los sectores más conservadores después del asesinato de Charlie Kirk. Volvió a las pantallas con su tono bien irónico, pero también reconoció entonces entre lágrimas que nunca pretendió minimizar el asesinato de Charlie Kirk, pero además aseguró que lo importante es hablar del debate por la libertad de expresión actualmente en el país. Escuchemos lo que dijo Jimmy Kimmel anoche. But I do want to make something clear because it's important to me as a human, and that is, you understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. This show is not important. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show like this. You almost have to feel sorry for him. He did his best to cancel me. Instead, he forced millions of people to watch the show. That backfired bigly. He might have to release the Epstein files to distract us from this now. The President of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs. Our leader celebrates Americans losing their livelihoods because he can't take a joke. Y precisamente el recomendado de Conexión Global es el monólogo de Jimmy Kimmel, entonces, que dio anoche. Ya lo pueden encontrar a través de la página de YouTube. A pesar de que su programa no fue emitido en todas las señales, sí triplicó la audiencia la noche de ayer. Y más aún, también ha aumentado exponencialmente las visitas en la página de YouTube de este canal. Ya pueden encontrar este monólogo que dura alrededor de 20 minutos, Mónica. Ahora hay 2 grandes cadenas que son dueñas de un 25% más o menos del mercado televisivo que exhibía este show y que son asociados locales y que están además en negociaciones para ver si les dan o no unas licencias, y por lo tanto ellos han dicho que no van a transmitir este show. Yo creo que eso, pero además sobre todo el efecto que puede tener para la libertad de expresión, para que cadenas más pequeñas que no tienen las espaldas de ABC lo hagan, es complicado. Complejo. Libertad de expresión, las consecuencias son graves, me parece, igual a futuro. Alicia, ¿se acabó, no? ¿Se acabó? ¿Nos vamos? acabó? ¿Adiós? ¿Nos vamos? Fin, sí. Pero... Conexión Global Prime, 10 de la noche. Absolutamente, así es que súper importante, y de nuevo reiterarles, nos preguntaban, hay hartas preguntas por red, está bien de salud el senador José Miguel Insulza, tal como lo comentábamos con la senadora Paulina Bodanovich. Miércoles 24 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Chao.